tiene en el niño. Ese es el mensaje. Quiero saber yo que la Biblia diga algo con respecto al interés de Dios con respecto a los niños. Antes de graduarme en mi doctorado hice una tesis sobre cómo ayudar a un niño de la calle. Esa fue mi tesis que yo hice sobre qué interés tiene el Dios en cuanto a los niños. Y vamos a ir a Génesis capítulo 21, 14, 20. Vamos a pasearnos por muchas partes de la Biblia con respecto a la importancia que es la crianza de los niños. Así que Génesis 21, del 14 al 20. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate y alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Bien, tenemos aquí un indicio de lo que es el interés de Dios en que un niño, aquí en Génesis 21, tiene la instancia de ser un hijo, hoy llamaríamos ilegítimo, porque no era el producto de un matrimonio convenido, era producto de un hombre que se unió con su sirvienta, con su sierva, y en el segundo milenio antes de Cristo, esto era una práctica aceptada. Pero vemos aquí en la Biblia que nace un niño que se va a llamar Ismael, y este niño más o menos tendría, unos 8 o 10 años, cuando es desheredado por decreto divino, no por antojo del padre. Era el producto de una relación ilegítima, si bien convalidada, pero este hijo es echado de la casa. Agar, su madre, toma una botija de agua, una talega o una bolsa con pan, y agarra a su hijo Ismael y comienza a deambular por el desierto. Sus días están contados, la supervivencia en esas condiciones son limitadas. El muchacho dice que comienza a llorar, nos dice la historia, debajo de un arbusto. Sabe del drama, su papá, bueno, es su papá, pero resulta que su mamá no es esposa de su papá. Y por eso abandonaron o tuvieron que abandonar la casa en donde ellos tenían todas sus comodidades. Sus días están contados, por eso llora. Dios dice que desde el cielo oye el llanto de ese muchacho, interviene en una forma sobrenatural y preserva la vida de Ismael, un hijo desheredado, un hijo ilegítimo. ¿Dios tiene interés en los niños? Claro que tiene interés. Dios tiene interés en los niños, por eso es que preserva la vida de este niño desheredado, ¿no es cierto? O ilegítimo. Aunque va a ser cuna de problemas y de grandes problemas, un poco más adelante voy a hablar sobre eso. Sin embargo, Dios tiene interés en los niños. Y aquí yo encontré en Génesis 21 un problema de índole mundial. Después lo voy a conversar sobre eso. Ahora, voy a un segundo tema en Primera de Reyes capítulo 14. En Primera de Reyes capítulo 14, ustedes se van a dar cuenta allí, del 11 al 13, otro asunto histórico en cuanto a los niños. Dice Primera de Reyes 14, 11, el que muera de los de Jeroboam en la ciudad,
lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Tenemos aquí una segunda instancia, muy reveladora por cierto, y yo diría una experiencia muy curiosa. Vean aquí qué metodología a veces Dios tiene que usar. Aquí en Primera de Reyes 14, del 1 al 13, se nos indica que hoy lo llamaríamos un hijo nacido en una mala familia. En una mala familia. Jeroboam, rey de Israel, había originado un quiebre, una ruptura en el reino, después de Salomón, porque son hijos de Salomón. Y en ese tiempo hubo rebelión, hubo sublevación, hubo idolatría, hubo caos en el reino de Israel. Este rey, Jeroboam, hijo de Salomón, él con toda su familia se metieron en cultos idolátricos, en perversiones y hacían cosas que avergonzaban aún a los súbditos, a los vasallos, a los que servían en el templo. No gobernaron según las tradiciones de su papá, el gran rey Salomón, y del pueblo de Israel. Era una mala familia, sobre la cual descansa una sentencia muy terrible. En esa familia dice la Biblia aquí que nace un niño. Mamá y papá lo quieren mucho, ha nacido, el niño ha llegado a este mundo, pero resulta que el niño enferma gravemente. Y entonces van a buscar al doctor, van a buscar al curandero, van a buscar paliativos que puedan hacer algo con esta enfermedad. Están allí cuando Dios levanta un profeta con un mensaje muy duro, muy severo. Y entonces ahí dice una cosa muy interesante, ¿no es cierto? En el verso 11, el que muera, dice, de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muere en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate, vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Todo Israel lo endechará. La palabra endechar significa llorar, ¿no es cierto? Ahora, este niño había nacido en un hogar putrefacto, en un hogar podrido. Ahora, Dios ama a los niños, sí, eso es lo que nos dice la Biblia. Y esa familia está totalmente perdida. Está totalmente perdida. ¿Qué es lo que Dios puede hacer por ese niño? Llevárselo. Eso lo dice la Biblia. Es lo mejor que Dios puede hacer. Entonces, por vía profética, se le dice a la familia, miren, la gracia de Dios se va a manifestar con ese niño. Me lo voy a llevar antes de que vaya a hacer que ese único hijo de la familia se eche a perder. Y entonces va a tener ese honor. Todo el pueblo, toda la ciudad lo va a llorar. Y fíjate que si Dios tiene interés en los niños, sí, que tiene interés en los niños. Las estrategias, las formas, son dictámenes que vienen de él, por medio de un profeta. Ahora, hay un tercer caso muy elocuente en el libro de Jonás. El Señor tiene un diálogo con su siervo, el profeta Jonás. Jonás era un consejero de Estado, un consejero del rey, y lo vamos a ver ahí en Jonás capítulo 4, el verso 11. Jonás fue enviado de Israel a Nínive, la capital de Asiria, a denunciar la perversión que invadía esa ciudad. Se estima que esa ciudad tendría alrededor de unos 600,000 habitantes. Dios levanta a Jonás, un profeta, y le dice, Jonás, levántate, ve a Nínive. No entro en detalles particulares del libro porque ustedes lo saben, lo han leído, pues solo al hecho final. Jonás va y predica el mensaje y se nos dice que hubo un tremendo arrepentimiento en toda la población. Jonás se siente avergonzado, desmerecido, reducido, porque resulta que está predicando un mensaje profético de juicio y la gente se convierte. Luego se anula y se paraliza el juicio
hacia Nínive. Y entonces dice, Señor, como yo estoy diciendo de que tú los vas a destruir y tú lo perdonas, le estás perdonando porque esta gente se ha vuelto a ti. Estos son asirios, estos son paganos, no son parte de tu pueblo. Nosotros los israelitas sí. Y comienza a argumentar con Dios. ¿Y sabes lo que Dios le dice a Jonás? Ahí está en en Jonás 4:11. Y vamos a leerlo. Y mira lo que dice. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. La fraseología en el hebreo es muy interesante, porque habla de quienes no pueden discernir, dice, la fuerza que hay en su mano y la fuerza que hay en la otra mano. Y no tienen ningún conocimiento del bien y del mal. Déjame llevarte a Deuteronomio 1:39. En el libro de Deuteronomio vamos a tener un poco las instancias para discernir lo que en ese momento está diciendo en Jonás 4:11. Deuteronomio 1:39. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Ajá. Se vuelve a usar el mismo giro y tiene aplicación a niños. Tiene aplicación a niños. Y fíjense ustedes, es interesante descubrir que Dios está obviando el juicio, dice, por amor a 120,000 niños, un detalle que se pondera muy poco en la Biblia. Es en base a esa expectación de niños que se le brinda a esta ciudad la oportunidad de arrepentirse. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Tiene Dios interés en los niños? ¿Sabe Dios lo que está pasando con el derrotero de la familia humana? Claro que sí. Y yo quiero, en cierta manera, hacerte pensar un poco en esta mañana con respecto a ellos. El Antiguo Testamento está premiado de instancias donde Dios interviene por amor a niños. Pensemos qué cosa tiene la Biblia que decirnos, ya no en cuanto al interés que tiene, sino a la trascendencia que el niño tiene en la sociedad. Como índice, la Biblia nos muestra muchas ilustraciones. Ahora, ¿cómo incide el niño en el curso de la sociedad a la luz de la Biblia? ¿Cómo necesitamos nosotros volver a la Biblia y dejar de perder tanto tiempo con sabiduría humana, con una pseudo sabiduría humana, fragmentada, parcializada, tendenciosa, como en caso de la psicología misma? Cómo Dios empieza a enseñar y lo hace de una forma gráfica en pleno contenido. Y fíjate, en Génesis 16, del 2 al 4, volvemos a pensar en Abraham, en Sara, en esa pareja, en ese matrimonio. Sara era estéril y en su frustración le dice a Abraham, quiero que tengas descendencia con mi sirvienta, mi sierva Agar, y entonces nace Ismael. Sara quiso darle una manito de ayuda a Dios, como tantas veces nosotros intentamos hacerlo. Dios no necesita ninguna manito de ayuda, no es ni manco, ni sordo, ni miope, ni limitado. Nosotros podemos tener todas esas cosas juntas, pero Dios no tiene ninguno de ellos. Y la Biblia dice que Sara le dio una manito a Dios y complicó todas las cosas. No, Sara le dio una manito a Dios y nació Ismael fuera de nupcia, fuera del matrimonio. ¿Qué influencia social tuvo esto sobre el curso de la historia? Breve, voy a ser breve, por razones de tiempo. Toma cualquier diario hoy en día y te puedes dar cuenta de los grandes problemas que hay en el Oriente. ¿Sabes quiénes son los hijos de Ismael? Los árabes. Todo el mundo árabe sabe quiénes son los hijos de Isaac, los israelitas.
Hay un odio concentrado, hay un odio milenario entre estas dos familias, entre Ismael e Isaac. ¿Dónde comenzó la cosa? En el sexo. Nos damos cuenta que con el sexo no se puede jugar. No nos damos cuenta de que lo que está pasando con los hijos ilegítimos está destruyendo a nuestra propia sociedad. Y luego hacemos grandes análisis sociopolíticos y económicos y se paran los políticos por aquí y se paran a hablar por allá. Y de cómo ellos nos dicen, nos aconsejan cómo tenemos que arreglar la sociedad y cómo tenemos que paliar las corrupciones que van en aumento. Pero resulta que ese mismo político que se para a hablar tiene 3 esposas y tiene 3 hijos en mujeres diferentes. Querido hermano, necesitamos realmente consistencia, integridad entre lo que se dice y lo que se vive. Nuestra filosofía humanista centrada en el materialismo nos está destruyendo. Y el hombre sigue con ese vacío interior. Y ahí estamos poblando el mundo de niños hoy día inocentes que mañana van a ser nuestros propios sepultureros. Y ahí tienen el caso gráfico registrado en la Biblia hace casi 3000 años atrás, con evidencias palpables que nosotros lo estamos viendo. ¿Te acuerdas del caso de David, del rey David? Y ahí en el libro de 2 de Samuel, capítulo 3, verso del 2 al 5, David dice que tenía media docena de mujeres. Era un buen hombre. Un hombre con una profunda conciencia de Dios y de las cosas de Dios, pero era polígamo. Cuando está por morir, lo llama a Salomón. Esto está ahí en 1 Reyes capítulo 2 y le dice, mira Salomón, yo te he enseñado todo lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Yo te he enseñado los coritos. Yo te llevé a la escuela dominical, he tratado de darte la mejor instrucción religiosa posible. Y David le dice, ahora te pido que respetes estas ordenanzas y que te mantengas fiel a las cosas de Dios. Salomón, un muchacho joven, bien apuesto, dijo, sí, papá, cuando se muere David, su padre. Salomón se encuentra con una egipcia que le atrae muchísimo y se casa con esa mujer egipcia. Pero como papá era polígamo, él se dio cuenta de que él podía tener quizás 2 o más mujercitas que aparecían por ahí. Abreviando, la Biblia nos dice que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Nehemías, siglos más tarde, recapitula todo esto y yo quiero que vayan ustedes al libro de Nehemías en el último capítulo y con lágrimas Nehemías va a decir esto. Si lo encuentran en Nehemías está al final. Nehemías bueno, está en el capítulo 13 de Nehemías. Yo no tengo el tiempo realmente, pero ahí está registrado este muchachito Salomón que vio a papá polígamo y va a ser la herramienta que va a partir al pueblo de Israel en 2. Porque en sus días Dios declara la sentencia de la ruptura de la unidad de una nación, de un pueblo como Israel. Jerusalén con Judá al sur y los restantes tribus con Samaria al norte. Y esa división habrá de perdurar por siglos. La influencia que tiene, fíjate, una relación extraña a los planes, a los decretos de Dios. No pueden medirse. Se multiplica en una forma espantosa, en una forma monstruosa. Nunca vayas a creer que tus pecados sexuales y morales te van a salir gratis. No te van a salir gratis. Vas a pagar un precio de lágrimas, sudor y sangre por cada pecado en esa área que has cometido, a menos que se produzca un arrepentimiento genuino y digas,
Señor, necesito que me sanes de este cáncer putrefacto que se llama un desconocimiento de tus leyes. En la medida en que uno se va ahondando en lo que es la revelación profética, fíjate que uno comienza a descubrir la severidad que hay detrás de todo esto. Porque detrás de todo esto se está jugando el destino de la raza humana. Cuando Dios dio el sexo, lo dio para que haya una estirpe, para que haya una descendencia para Dios. Una descendencia para Dios. ¿Qué hace el diablo entonces? Procura una descendencia para el infierno. ¿Qué hace el hombre? Ignorar las leyes de Dios y antiborrar el infierno por una ignorancia a las leyes espirituales. Querido hermano y amigos, es tiempo de despertar a lo que Dios ha hablado por su palabra milenaria. No estamos en un juego de niños. Se está definiendo generación tras generación, siglo tras siglo, nación tras nación, cultura tras cultura. Fíjate que el destino de la vida humana, y estamos poblando o el cielo o el infierno, pero la estamos poblando nosotros en esta tierra. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Ya Malaquías lo va a señalar en el capítulo 2, que Dios está buscando una descendencia para sí. ¿Qué estamos haciendo con nuestra influencia? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestra influencia de un niño en la sociedad? La Biblia es clara en cuanto a lo que sucede con los hijos en el curso de la historia. Nosotros mismos no nos damos cuenta muchas veces que estamos cometiendo errores que van a incidir en nuestra historia. ¿Qué dice Jesús en cuanto al niño? Hay tres cosas que sugiere Jesús en el capítulo 18 de Mateo. Fíjate en Mateo, en el capítulo 18, verso 4, vemos que el niño es un prototipo del carácter necesario para entrar a la eternidad. Mateo 18, 4. ¿Qué dice? Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ok, fíjate, Dios no está pidiendo ni abogados, ni doctores, ni biólogos, ni sociólogos, ni psicólogos, ni químicos, ni físicos. No está pidiendo, no, está pidiendo niños. ¿Sabes por qué? Porque el profesional, después de años de experiencia, después de formación intelectual, ha reafirmado su yo. Un yo que es corrupto, que está viciado por los deseos, ¿no es cierto?, de error, según dice el apóstol Pablo. Y el hombre que se cree esclarecido, que cree que se las sabe todas, en el fondo no sabe nada. Y lo único que ha logrado es reafirmar su tendencia, una proclividad hacia lo que ha logrado, ¿no?, hacia lo que lo va llevando hacia abajo. Con la diferencia de que ahora lo racionaliza, lo filosofa. Y el niño no puede hacer eso. Los índices muestran que en la medida en que el hombre va creciendo, sus posibilidades de arrepentimiento van decreciendo. En la medida de que el niño va madurando y va dejando de ser niño, se va convirtiendo en adolescente y un hombre maduro, y sus posibilidades de arrepentimiento, de cambio de vida, de enmienda, por así decirlo, se hacen cada vez más difíciles. Se hacen más difíciles. De ahí que los índices muestran que las conversiones a Cristo se realizan generalmente en la primera etapa de la vida, entre 12 a 15 años, más o menos. Ya a los 20 años de edad las conversiones comienzan a reducirse. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento paulatino. El hombre cree que va desarrollando un tipo de astucia, ignorando que la astucia surge de la mala experiencia. Una cosa es sabiduría y otra cosa es astucia, en términos populares. Cuando hablamos del hombre astuto, popularmente, hablamos de ese hombre que se las sabe todas y porque ya vivió tan mal que sabe todas las cosas. Fíjate en el verso 5, Mateo 18, 5. ¿Qué dice? Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe.
a mí me recibe. Dios, al hablar del niño, lo muestra como un prototipo del poblador del reino de los cielos. Dios se identifica con el niño, en este verso 5, y muy pocas veces en la Biblia Dios se ha identificado con algún hombre. Lo hizo con Abraham, al cual llamó amigo. Lo hizo con Moisés, el cual habló con él cara a cara. Nos dicen los textos del Pentateuco, ¿no?, que estuvieron cara a cara. Daniel fue llamado amado de Dios. Jesús fue llamado mi hijo en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. Hay muy pocos hombres en el curso de la historia con los cuales Dios se haya identificado. Muy pocos, sobran los dedos de la mano para contarlo. Pero fíjate que Dios se identifica de frente y de lleno con los niños. Al niño sí. El Señor está diciendo aquí en el verso 5 que se va a identificar de frente con el niño. ¿Por qué? Porque el niño es lo que es hasta que comienza a ser maleado por la corrupción del medio ambiente en el cual vive. Pero mientras está en inocencia, Dios dice, yo me identifico con ese niño. Aunque ese niño pertenezca a una familia caída, como es, ¿no es cierto?, toda la raza adánica. Hay una tercera cosa que descubrimos en este pasaje, en el Mateo 18, en el verso 10. A ese niño se le está asignando una custodia especial. Fíjate, ¿qué dice el verso 10? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ok, a ese niño se le está asignando una custodia especial, ¿no es cierto? Vale decir que allí en la capital del universo, donde está el trono de Dios, Él designa seres angélicos de los cuales nosotros sabemos muy poco, pero, por no decir casi nada, para la custodia de niños. Y esto es elocuente porque, ¿por qué necesita un niño un ángel? ¿Se ha preguntado usted? La creencia popular nos habla del ángel de la guarda. Ahora fíjate, Jesús habla de que hay ángeles que custodian la vida de los niños. ¿Por qué? Hay alguna necesidad especial, fíjate, que reclama que haya una custodia especial protegiendo a un niño. Dios no hace derroches, no hace cosas anormales, tampoco va a crear cosas extrañas. Si ese niño tiene un custodio es porque hay amenazas espirituales que están atentando contra la vida de ese niño. Y es por eso de que cuando nosotros, como padres, sabemos de que nuestro niño peligra, nosotros nos acercamos y oramos al Señor y pedimos que Dios mande su ángel que acampe alrededor de ellos y que los defienda. Ahora, la batalla entre la descendencia de Dios y la descendencia para Satanás no es mitología. El Señor tiene un ángel sobre cada niño que si el ambiente del hogar es putrefacto, como en el caso de Jeroboam, va a hacer que Dios tenga que intervenir con leyes drásticas y por medio de juicios para depurar ese ambiente. Eso no quita el hecho de que Dios no esté custodiando verdaderamente a los niños. Dios cuida de los niños. Y yo como padre no necesariamente lo voy a cuidar mejor que Dios, ¿no es cierto? Ahora, la trascendencia que Jesús da a los niños no puede de ninguna forma reducirse. Jesús está hablando de ese niño como un niño que está siendo custodiado por Dios y advierte, no menospreciéis a los niños porque al lado de ese niño hay alguien que tiene acceso a la capital del universo. El Señor entonces nos advierte 4 cosas y con esto termino. La primera advertencia está ahí en Proverbios. Vayamos a Proverbios 22:6. Hay 4 cosas y la primera es la de Proverbios casi al final, 22, el verso 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto no es meramente catecismo. David dio catecismo a su hijo Salomón, pero no le dio ejemplo. No le dio ejemplo. Si vamos a instruir al niño en su carrera, va a haber que darle enseñanza y ejemplo. 2 cosas que a mí me han enseñado para ser padre.
para ser un buen padre. Y es ahí donde fracasamos, al no tener recursos espirituales de poder y de vida regenerada. Ahí tenemos que arrepentirnos, pedir perdón al Señor y rogar que Él sane nuestros corazones y nos haga verdaderos padres y verdaderas madres. En mi tesis que yo hice, justamente esta es una de las cosas que los niños de la calle ignoran. El niño se levanta de dormir y busca al papá, busca a la mamá. Y si el papá y la mamá no están, cualquier sustituto que nosotros pongamos, el niño prácticamente nace sin cariño, sin amor, sin nada. Esto es tremendo. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque el niño busca un padre siempre. Siempre. La segunda exhortación está, y volvemos otra vez a Mateo 18, pero el verso 6. 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué terrible, ¿no? Escandalizar dentro del diccionario es una acción o palabra que uno piense mal o actúe mal con respecto a otra persona o alguna cosa. Si yo tengo alguna palabra o alguna acción que va a llevar a ese niño a una actitud mala, Dios me hace responsable a mí. Y la responsabilidad es severa, porque va a decir, mejor es que se ate una piedra de asna en el molino y se eche a lo profundo de la mar. Y vean las implicaciones, ¿no?, que el niño tiene a la luz de la palabra del Señor. Esto es tremendo. ¿Son mis acciones los que están corrigiendo o los que lo están llevando por otro camino? Eso es lo que el demonio y el enemigo quiere verdaderamente. Tercera exhortación, Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El apóstol Pablo habla de disciplinarlos en el temor del Señor.